¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Raúl Moreno y soy médico radiólogo. Una vez más les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial de ultrasonido con un enfoque en el sistema musculoesquelético de la muñeca. Espero que les sea de mucha ayuda. Vayan por su café y comencemos. En primer lugar, las principales indicaciones para este estudio son en la sospecha de lesiones tendinosas, ligamentosas, en datos de sinovitis o fracturas ocultas, en síndromes de atrapamiento neuronal como el famoso síndrome del túnel del carpo y masas de cualquier tipo. El objetivo de este video, como siempre, es el de explicar el abordaje que yo sigo paso por paso para la examinación de la muñeca. Después de ver el video puedes utilizar este abordaje o escoger otro. La idea es siempre ser sistemático, siempre revisar las mismas estructuras para que no se nos pase nada. Para esto, voy a explicar también la anatomía sonográfica, es decir, explicaré las estructuras que son relevantes para este estudio, porque si bien podríamos ver más cosas con el ultrasonido, pero no sería práctico. Aunque la muñeca es compleja, la podemos simplificar muchísimo si la dividimos en dos compartimentos. Estos son las estructuras dorsales y las estructuras ventrales. Entonces vamos a realizar una exploración con un checklist, que es la manera más fácil de ser sistemáticos y de que no se nos pase nada. Como pueden ver, a simple vista parecen ser muchas las estructuras que tenemos que revisar, pero lo podemos hacer mucho más sencillo, ahorita van a ver. En cuanto a las estructuras dorsales, tenemos los tendones que dependen de los músculos extensores, separadas en 6 compartimentos. Vamos a revisar el ligamento escafolunar o escafosemilunar, como le quieran llamar, el complejo fibrocartílago triangular, que incluye el ligamento colateral, y por supuesto los recesos sinoviales, que si bien son varios, son bastante fáciles de ver. Ahora, de manera breve recordemos la anatomía ósea de la muñeca, resaltando ciertos puntos anatómicos que serán útiles durante la exploración sonográfica porque los podemos utilizar como referencias anatómicas. Empezando por las apófisis estiloides, tanto radial como cubital, la articulación radiocubital y los diversos huesos del carpo que se dividen en dos filas, una proximal y una distal. En la primera fila, empezando por el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, seguido de la segunda fila, la fila distal, que podemos encontrar el trapecio trapezoide, el grande, el ganchoso y su apófisis unciforme. En la región dorsal empezaremos por hablar de los tendones dependientes de los músculos extensores. Como ven, son algunos, pero no se preocupen, se dividen en 6 compartimentos en relación a la vaina tendinosa que comparten. Aquí tenemos un corte transversal, es decir, un corte en el eje corto de la muñeca donde podemos ver el radio y el cúbito. Vean la relación que tiene estos dos huesos con los tendones que se encuentran en la región dorsal. Nótese el asterisco, que este representa el tubérculo de Lister, el cual es una importante referencia anatómica. Ahorita van a ver por qué. Entonces, si se fijan, tenemos 6 compartimentos y en cada uno de los compartimentos van a tener una cantidad diferente de tendones, empezando por el primero en la región o la cara radial. Tenemos 2 tendones seguidos de 2 tendones otra vez, pero después sigue el tubérculo de Lister y es importante porque es una referencia anatómica que nos separa el segundo compartimento del tercero, este último siendo un solo tendón. Después del tercero obviamente sigue el cuarto, pero la característica especial que tiene es que son varios tendones dentro de la vaina tendinosa. Seguido del quinto compartimento, que también es un solo tendón, pero está justo en el centro, o sea en el espacio entre el radio y el cúbito. Y por último el sexto compartimento, que otra característica especial que la define o que la diferencia del resto es que contiene su propio surco en el hueso. Y esta es una referencia anatómica también muy importante y que también tenemos que revisar más adelante. Paso 1. Para la exploración del primer compartimento, colocamos la mano del paciente descansando sobre una mesa en un punto medio entre la pronación y supinación, así como en esta imagen. Después colocamos el transductor en sentido transversal sobre la estiloides radial y debemos de conseguir esta imagen de aquí. Esta imagen representativa podemos ver el astiloides radial y por supuesto el abductor largo del pulgar y el corto. ¿Qué vamos a valorar cuando tengamos esta imagen? Pues en primer lugar tenemos que ver que la vaina o más bien el retináculo sea delgado, que no haya una exagerada cantidad de líquido dentro de la vaina sinovial, que no haya lesiones intrasustancia de los tendones
Y por supuesto, al explorar con el Doppler color, que no haya una cantidad exagerada de vascularidad, o más bien una hiperemia. Hay que tener en cuenta ciertas variantes anatómicas cuando revisemos este compartimento. En primer lugar, aunque es poco común, a veces nos podemos encontrar con un septo que separa este primer compartimento en dos compartimentos. En vez de ver esta imagen de aquí ovoidea, veríamos dos imágenes redondeadas. La otra cosa que hay que tener en cuenta es que también podemos encontrarnos múltiples fascículos en vez de solamente encontrar dos tendones, es decir, veríamos como si fueran varios tendones en vez de dos. Y aquí tenemos una exploración sonográfica como tal, donde vemos el primer compartimento y lo estamos barriendo de proximal a distal y de distal a proximal. Nótese cómo se cruza en este punto con otro compartimento, ahorita hablaremos al respecto. Pero llegamos aquí a la unión miotendinosa, se cruza, llegamos a la unión miotendinosa y al músculo. Entonces, aquí les pongo esta imagen otra vez para que recuerden la normalidad de este compartimento. Recuerden, el retináculo debe de ser delgado y no debe haber líquido adentro, al menos no una cantidad tan exagerada. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Hay un aumento de líquido dentro del retináculo, hay un engrosamiento del retináculo y al explorar con el Doppler color vemos una hiperemia significativa. Ya que estamos hablando del primer compartimento, esto es específico de una tenosinovitis de Kervain. Como ya mencioné, hay que tener en cuenta las variantes. Y cuando hablamos de tenosinovitis, prácticamente vamos a estar hablando de lo mismo siempre, ¿no? Un engrosamiento de la estructura que los rodea, un aumento en la cantidad de líquido y por supuesto la hiperemia al Doppler color. Solamente que como hablábamos del primer compartimento, hablamos de la tenosinovitis de Kervain. Paso 1.5. Ahora vamos a valorar las estructuras adyacentes al primer compartimento de los extensores, por eso le llamo 1.5. En este punto podemos ver las ramas sensitivas del nervio radial, así como la arteria radial y por supuesto la vena cefálica. Igual, vamos a seguirlo de arriba para abajo. Aquí tenemos un video donde vamos siguiendo la arteria y las dos venas radiales de arriba para abajo y vemos el íntimo contacto que tiene con las estructuras que acabamos de mencionar. Paso 2. Para explorar el segundo compartimento, colocamos la mano del paciente descansando su palma sobre la mesa. Vamos a explorar el segundo compartimento, recordando que son dos tendones, desde distal hacia proximal. Existe un punto importante que hay que resaltar, que es este sitio de intersección que ocurre con el primer compartimento. Si bien veníamos explorando de distal en sentido cefálico, en algún punto se va a sobreponer una estructura, que es esta imagen de aquí, representativa del libro, donde tenemos los dos tendones y vemos cómo se sobrepone una estructura. Ahorita en un video lo vamos a ver. Es muy importante mencionarlo, porque ocurre una llamada tendinopatía friccional, o también conocido como síndrome de la intersección, que prácticamente es una tenosinovitis ocasionada por la fricción que ocurre entre estas dos estructuras. Vamos a ver el estudio como tal. Lo voy a adelantar un poquito para llegar al punto que queremos demostrar. Aquí tenemos los dos tendones del segundo compartimento y vemos como si estamos barriendo en sentido cefálico, de repente se sobrepone esta estructura. Vamos a regresarnos un poquito. Aquí se sobrepone. En este punto de aquí puede presentarse este síndrome doloroso de la intersección, que no es más que una tenosinovitis similar a la que ya vimos en la tenosinovitis de Kervain, donde vamos a ver respetadas las fibras tendinosas, un aumento del líquido dentro de la vaina tendinosa y un realce al Doppler color. Paso 3. Para este paso vamos a buscar el tubérculo de Lister, que es esta estructura ósea que tenemos aquí, que va a separar las estructuras del segundo compartimento del tercero. Si bien recuerden que son dos tendones dentro del segundo compartimento, después sigue esta estructura ósea y tenemos un solo tendón que forma el tercer compartimento. Es muy importante porque esta estructura anatómica es una referencia para podernos ubicar. En esta imagen de aquí tenemos
una representativa del transductor sobre la muñeca, donde en sentido radial vamos a tener el tercer compartimento, después vemos el tubérculo de Lister y por supuesto en sentido cubital el tercer compartimento. Aquí van a ocurrir dos cosas muy importantes cuando la barremos. El primero es que cuando lo barremos en sentido distal, en algún punto se van a sobreponer las estructuras del segundo compartimento con las del tercero, similar a lo que vimos anteriormente, y por ende vamos a ver lesiones por abrasión también similares a las que ya vimos. Otra cosa es que pueden haber lesiones por la cortical del tubérculo de Lister. Cuando esta cortical es irregular, es anfractuosa, puede lesionar y condicionar también lesiones por abrasión. La situación es la misma. Vamos a buscar engrosamiento de la vaina, vamos a buscar líquido o rupturas dentro de las fibras tendinosas e hiperemia al Doppler color. Entonces aquí tenemos precisamente esta exploración. Aquí está el tubérculo de Lister y si este es el segundo compartimento, este va a ser el tercero seguido del cuarto, ¿no? Entonces vamos a seguirlo. Primero vamos a empezar en sentido distal, vemos cómo se cruza con las del segundo compartimento, después nos regresamos, otra vez se cruzó y ahora vamos en sentido proximal hasta llegar a la unión miotendinosa. Aquí ya es puro músculo. Para el paso 4 vamos a valorar tanto el cuarto como el quinto compartimento. Con la mano descansando en la misma posición que antes, vamos a buscar otra vez el tubérculo de Lister, segundo, tercer compartimento, entonces el que sigue es el cuarto y el quinto. Recordemos que el quinto compartimento está entre el espacio que está entre el radio y el cúbito, y el cuarto compartimento, que es este de aquí, es un complejo de varios tendones extensores, son 4 tendones extensores, uno para cada de los dedos y uno para el dedo índice. Hay que tomar en cuenta que el retináculo de este complejo tendinoso del cuarto compartimento es más grueso que en el resto de las estructuras que ya valoramos, y por eso fácilmente se puede confundir con una tenosinovitis. Nada más hay que tener cuidado con eso, porque sí ocurre comúnmente que lo dejan como una tenosinovitis cuando más bien es un complejo normal de tendones. Por otra parte, el quinto es un solo tendón, que es el extensor digital del dedo chiquito, y está justo en este espacio que mencionamos entre el radio y el cúbito. Otra cosa que vemos aquí en esta imagen, representado por los asteriscos, es el cartílago de la cabeza cubital, que también se puede valorar por ultrasonido, aunque no es de rutina. Entonces aquí tenemos, primero que nada, el cuarto compartimento. Vamos a ver desde arriba para abajo y desde abajo para arriba, valorando tanto el retináculo como la presencia o no del líquido. Y por supuesto, aunque no viene aquí representado, también le vamos a poner el Doppler para ver que no haya hiperemia. Aquí está la unión miotendinosa y el músculo. Y aquí tenemos el quinto, tubérculo de Lister, tercero, cuarto y quinto. Aquí entre el espacio que hay entre ambos huesos, el espacio radiocubital. Lo seguimos en sentido distal y en sentido proximal, hasta llegar a la unión miotendinosa y por supuesto a llegar al músculo. Para el paso 5 vamos a explorar el ligamento escafolunar. Para esto vamos a colocar la muñeca con una desviación cubital y una vez más vamos a tratar de ubicar el tubérculo de Lister. Voy a adelantarme un poco nada más para poder explicar esto con un poquito más de detalle. Si encontramos el tubérculo de Lister y nos vamos deslizando en sentido distal, primero vemos el tubérculo, después vamos a ver dos huesos, que son el radio y el cúbito, y después le seguimos en sentido distal y nos van a aparecer 3 huesos. Si este es el radio, si esta era la cara radial, entonces es lógico pensar que este es el escafoides, después este es el semilunar y este es el hueso piramidal. Bueno, aquí como queremos explorar el ligamento escafolunar, es lógico pensar que nos vamos a orientar solamente entre estos dos huesos. Esta estructura que tenemos aquí entre esos dos huesos es el ligamento escafolunar. De igual manera, lo vamos a valorar como siempre, buscando datos de ruptura
Vamos a buscar líquido o hiperemia al Doppler color. Aquí tenemos una ventaja muy grande, que es que al hacer maniobras de desviación cubital podemos valorar dinámicamente la estructura del ligamento escafolunar. Su trabajo es mantener estos dos, digamos, estables, y cuando hay una lesión del ligamento escafolunar va a aumentar este espacio, y si hacemos una desviación cubital vamos a ver que aumenta este espacio. En situaciones normales eso no debe de estar presente. Pues vamos a ver cómo al hacer una desviación cubital este espacio se debe mantener prácticamente igual. Ahí estamos haciendo las maniobras y no cambió el espacio en lo absoluto. Y aquí tenemos un claro ejemplo de una lesión del ligamento escafolunar, donde vemos que al hacer las desviaciones cubitales aumenta el espacio entre estos dos huesos. Para el paso 6 vamos a valorar el sexto compartimento y el complejo fibrocartílago triangular. Para esto, colocamos la muñeca con la cara lateral hacia la mesa y hacemos una desviación medial de la articulación de la muñeca, colocando el transductor en sentido transversal. Como ya mencioné, el sexto compartimento solo contiene un solo tendón, que es el extensor cubital del carpo, y es fácil de identificar porque tiene su propio surco. Una vez más, cuando revisemos el compartimento de proximal a distal o de distal a proximal, es importante en este caso poner atención en la situación del tendón dentro del surco, porque hay una vaina tendinosa que lo debe de mantener en su lugar dentro del surco. Entonces, se recomienda hacer maniobras en pronación y en supinación para valorar datos de subluxación del tendón, similar a lo que veíamos en el manguito rotador del hombro, ¿se acuerdan? Cuando esta vaina está lesionada permite que se salga el tendón por fuera del surco. Entonces la forma más fácil de valorar esto es compararlo con el lado contralateral, porque sí hay cierto grado de movilidad normal, pero si lo comparas con el otro lado, o sea con la otra muñeca, puedes valorar si es normal o si es anormal. Cuando veas la estiloides cubital, esta la puedes utilizar como una referencia anatómica, porque si angulamos utilizando el sexto compartimento como una ventana acústica, podemos ver profundo el complejo fibrocartílago triangular. Aquí tenemos otro ejemplo. Utilizando el sexto compartimento, vemos esta imagen ecogénica triangular homogénea, que es el complejo fibrocartílago triangular. Y aquí tenemos un ejemplo de una lesión de donde vemos esta imagen hipoecoica intrasustancia, que es más bien una lesión del complejo fibrocartílago triangular. Cabe mencionar que el ligamento colateral forma parte de este complejo fibrocartílago. Entonces, muchas veces nos piden el estudio para valorar lesiones del colateral, pero es un poco difícil verlo por ultrasonido como tal porque las fibras están entremezcladas entre sí. Entonces lo que podemos hacer es más bien valorar el complejo fibrocartílago triangular como tal. Aquí tenemos un ejemplo de la exploración como tal, donde vemos adentro del surco el sexto compartimento, lo valoramos de proximal a distal y por supuesto de distal a proximal, viendo que esté adentro del surco como tal y buscando la unión tendinosa y ya llegando al músculo como tal. Y aquí tenemos también orientados en sentido transversal profundo al sexto compartimento, vamos a estar valorando el complejo fibrocartílago triangular. A mí me gusta mucho más bien agarrar el sexto compartimento en sentido transversal, pero después desdoblarlo para verlo en una orientación longitudinal. Aquí lo tenemos, vean cómo lo desdoblamos y lo vemos en longitudinal. Esto ayuda mucho para aumentar la ventana acústica que nos da, y aquí podemos valorar, pues digamos, con mejor ventana lo que es el complejo fibrocartílago triangular. Para el paso 7 vamos a valorar la articulación radiocubital. Básicamente son tres espacios los que vamos a valorar en el dorso, que son recesos sinoviales. El primero es la articulación radiocubital, o sea el espacio entre el radio y el cúbito. Para esto vamos a valorarlo en dos ejes, visualizando una escasa cantidad de líquido, o sea que es normal, pero hablamos de probable sinovitis cuando esto está aumentado. Una vez más, la mejor manera es compararlo con el otro lado y explorarlo con el Doppler. Tenemos una exploración sonográfica como tal, donde vemos la articulación radiocubital. Nótese cómo hay una ausencia total de líquido en este caso, pero una cantidad escasa sería normal todavía. Como
te digo, siempre compáralo con el lado contralateral. Los otros dos recesos sinoviales importantes del dorso de la muñeca son el receso dorsal del radiocarpo y del carpo metacarpo. Prácticamente toda la exploración hasta ahorita ha sido más fácil en sentido transversal. Sin embargo, para estos dos recesos es más fácil si orientamos el transductor en sentido longitudinal, siguiendo el eje del radio. Como en esta imagen ubicamos un extremo del transductor sobre el tercio distal del radio y visualizamos en su mismo eje los huesos del carpo y parte del metacarpo. Entonces, si aquí tenemos el radio, aquí tenemos parte del carpo y parte de los metacarpianos. Aquí buscamos líquido en mayor cantidad de lo normal. Compara con el otro lado para estar seguro de que lo que estás viendo no es normal, y podemos buscar datos de engrosamiento también del recubrimiento sinovial e hiperemia al Doppler color. Si encontramos líquido en estos recesos, podemos hacer presión con el transductor para comprimir. Si es compresible, entonces es líquido solamente, pero si no es compresible es probable que sea un ganglión o un quiste sinovial, que son sinónimos. Esto es un diagnóstico diferencial muy común en este sitio. Y aquí tenemos la exploración como tal, donde vemos que en sentido transversal nos desdoblamos y vemos los dos recesos en sentido longitudinal, aquí y aquí. Y lo estamos barriendo de lado a lado. Ahora pasamos a la exploración de la otra cara de la muñeca, las estructuras ventrales. Una vez más, vemos que son varias las estructuras que se exploran, pero lo simplificamos muchísimo cuando nos damos cuenta que solo son dos compartimentos los que tenemos que explorar. Siguiendo este checklist, podemos ver que se tratan del túnel del carpo y el canal de Guyon. En el túnel del carpo vamos a empezar revisando el retináculo flexor, los tendones y por último el nervio mediano. En el canal de Guyon revisamos el nervio cubital, sus ramas sensitivas y motoras, así como la arteria cubital. Para el paso 1, vamos a explorar el túnel del carpo. Las estructuras que vamos a ver primero que nada son el retináculo flexor, que junto con los huesos del carpo van a formar propiamente el túnel del carpo. Adentro del túnel del carpo vamos a encontrar 9 estructuras tendinosas, siendo la primera el flexor largo del pulgar, 4 tendones flexores de los dedos superficiales y 4 profundos. Superficial a estas estructuras tendinosas vamos a encontrar al nervio mediano. Hay que tener en cuenta que existe una variante anatómica que es la persistencia de la arteria mediana, que no lo vamos a encontrar dentro de situaciones normales, pero es una variante anatómica muy importante que hay que tener en cuenta. Otra cosa que podemos ver aquí en esta imagen, en el lado cubital, es el canal de Guyon, que si bien vamos a hablar más adelante de esto, contiene un nervio cubital y una arteria cubital. Y aquí podemos ver una imagen por ultrasonido. Entonces, para empezar el paso 1, colocamos la mano del paciente con la palma hacia arriba, poniendo el transductor en sentido transversal, con un extremo del transductor sobre el hueso escafoides y el otro extremo sobre el pisiforme, utilizando estos dos huesos del carpo como referencia anatómica. En este punto ya podemos valorar lo que es el retináculo flexor, viendo que sea delgado también, poniendo mucha atención en el contorno que lleva. Podemos valorar el nervio mediano, las estructuras tendinosas que son el flexor largo del pulgar, los tendones flexores superficiales y profundos. Entonces, además de valorar las estructuras tendinosas en búsqueda de tenosinovitis, que igual vamos a ver líquido o hiperemia al Doppler o engrosamientos anormales, también es importante buscar masas, siendo los más comunes la presencia de gangliones y menos común los lipomas, y todavía menos común la presencia de neuromas o tumores de células gigantes de las vainas tendinosas como posibilidad más remota. Y lo menciono porque cuando existe una estructura lo suficientemente grande como para condicionar un efecto de masa, como en cualquiera de las causas antes mencionadas, se podrá haber afectado principalmente el contorno del retináculo flexor, precisamente porque hay algo que está ocupando un espacio y tiende a empujarlo hacia afuera. Así que dentro de lo posible, compáralo con la otra mano para buscar diferencias. Continuando con el paso 1, ahora vamos deslizando el transductor, todavía en sentido transversal, pero hacia sentido, digamos, distal.
teniendo un extremo del transductor sobre el hueso trapecio y el otro sobre el ganchoso, el lado radial y cubital respectivamente. Entonces aquí seguimos viendo las mismas estructuras, las tendinosas, el nervio y el retináculo flexor. Y aquí tenemos una exploración sonográfica propiamente, donde lo primero que vemos es el nervio mediano y por supuesto el retináculo flexor y las estructuras tendinosas antes mencionadas. Vamos a ir barriendo de proximal a distal. Habiendo valorado visualmente todas las estructuras, ahora podemos seguir el nervio mediano en su totalidad, tanto en sentido longitudinal como transversal, en búsqueda de zonas de abombamiento. Una de las técnicas más útiles y objetivas es regresarte hacia el extremo proximal del nervio justo antes de entrar al túnel del carpo y medirlo con la herramienta de elipse. Más de 10 milímetros cuadrados se consideran positivos como datos de compresión del nervio mediano en pacientes en quienes se sospeche de síndrome del túnel del carpo. Para el paso 3 podemos colocar el transductor más o menos en el mismo sitio con una orientación cubital en este caso. Vamos a explorar dos puntos en relación al nervio cubital y su división en la rama superficial sensorial y su rama profunda motora. Entonces, en estas dos imágenes representativas tenemos precisamente el punto A aquí y el punto B aquí, donde vemos la arteria cubital y, digamos, ciertamente o discretamente profundo a la arteria tenemos el nervio cubital. Cuando deslizamos en sentido distal vemos cómo se divide en sus dos ramas, una sensorial sensitiva y otra profunda motora. Aquí tenemos propiamente la imagen por ultrasonido o bien la exploración por ultrasonido, donde primero que nada nos orientamos en el túnel del carpo con el nervio mediano aquí y nos orientamos después hacia el canal de Guyon. Aquí en esta imagen puede ser un poquito difícil identificarlo, y especialmente porque no estamos utilizando el Doppler para ver la vascularidad, pero lo que estamos viendo es la arteria cubital, nos regresamos otra vez, el nervio y vemos cómo se va dividiendo en una rama profunda y en una superficial. La neuropatía o el síndrome del canal de Guyon no es tan común como el del túnel del carpo, pero la principal causa es una compresión nerviosa por un ganglión. Aquí tenemos este ejemplo, donde podemos ver esta imagen, donde tenemos aquí el nervio cubital, la arteria cubital, y esta imagen ovoidea de contenido necoico sin vascularidad al Doppler color. Cuando encuentras esto, junto con los datos clínicos de síndrome del canal Guyon, pues ya encontraste la causa. Y esto concluye el abordaje de exploración musculoesquelética de la muñeca por ultrasonido paso por paso. Espero que les sea de mucha ayuda. Cualquier duda, sugerencia o corrección, por favor deja un comentario y házmelo saber. Recuerda que todos estamos aquí para aprender. ¡Éxito!